Tras asistir a la Comisión de Economía, el titular del MEF, Alex Contreras, brindó declaraciones a la prensa y se mostró en contra de un nuevo retiro de fondos de pensiones de las AFP. Consideró que los 6 retiros anteriores han generado grandes diferencias fiscales y no han resuelto el problema. He acudido al llamado de la Comisión de Economía a hablar justamente sobre la propuesta de retiro de fondos de pensiones. Como Ministerio de Economía no estamos a favor de esa medida. Ya han habido más de 6 retiros, un 7º retiro genera enormes contingencias fiscales, no resuelve el problema. Sin embargo, entendiendo la preocupación de los congresistas, la necesidad que está pasando un grupo de ciudadanos, hemos quedado en, como MEF, apoyar a la comisión, trabajar una medida que sea mucho más acotado, que responda a la necesidad actual de un grupo de ciudadanos y de ciudadanas, pero también de discutir la propuesta del Ejecutivo, así que nos hemos comprometido. Esta propuesta ya ha pasado por un largo proceso de comentarios y esperamos que este día lunes se pueda aprobar en Consejo de Ministros. Yo he agradecido la voluntad de los congresistas a esperar a tener esta propuesta para tomar una decisión, porque las consecuencias serían muy graves. En el corto y en el largo plazo hemos mostrado datos estadísticos que han sido contundentes. No es una medida que beneficie a los más vulnerables, al contrario, expone a más gente. El número de personas desprotegidas pasaría de 2 millones a 3 millones y eso es un riesgo fiscal de cara al Perú de los siguientes años. La responsabilidad del Ministerio de Economía tiene que ser cuidar las cuentas fiscales de ahora y hacia adelante, ¿no? Por eso, pero a pesar de todo ha sido una discusión que yo saludo, ha sido una discusión técnica con argumentos y bueno, vamos a esperar probablemente un siguiente llamado para poder discutir de la reforma del sistema de pensiones. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. Precisamente, ¿en qué va a consistir esta reforma del sistema de pensiones? Porque si bien es cierto, esto se tiene que definir el día lunes en el Ejecutivo, en Consejo de Ministros, ¿cuándo será presentada ante el Congreso? ¿Qué puntos exactamente va a incluir esta reforma para no afectar precisamente a aquellos aportantes al sistema privado? Sí, lo que no queremos es que se vulnere el sistema actual. Ya ha sido muy golpeado. El sistema se ha reducido en más de un 50%. Entonces lo que queremos con esta propuesta primero es generar más competencia, que se reduzcan las comisiones, establecer 3 pilares básicos que brinden protección a los de menos ingresos, que generen incentivos al ahorro, fortalecer la competencia, considerar también los aportes de forma que nosotros, tanto en el sistema público como privado, podamos ofrecer una pensión mínima a los afiliados. Y lo más importante es que la propuesta del Ejecutivo es una propuesta fiscalmente viable, es sostenible, es financiable con los recursos públicos. ¿Cuál sería la pensión mínima y si esto, digamos, generaría que pensión 65 desaparezca o se va a mantener a pesar de esa pensión mínima que se plantea? No, hay una pensión mínima, pero hay lo que se llama un pilar no contributivo, que es un pilar de soporte a los grupos de menores ingresos que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, en general, lo que implica es una coexistencia entre el sistema público y el sistema privado, abrir la cancha a más jugadores, es decir, que entren nuevos tipos de empresas a competir, a ofrecer productos más rentables a los ahorristas y lo que queremos es eso, que no se tome una decisión precipitada de aprobar un 7º retiro que vulnere más el sistema, que nos deje en una situación en donde no tengamos que reformar nada, ¿no? Y eso sería muy costoso para el país. Ministro, buenas tardes. Cuando se refirió durante la comisión el verbo focalizar, hay que focalizar, sí. Sin embargo, para llegar a un acuerdo respecto a la población más vulnerable, ¿cuál sería el criterio, el rango respecto a la capacidad remunerativa de estas personas, ¿no? Este grupo de personas, ¿qué criterio de rango de sueldo tendría que tener o cuánto de recaudación para que accedan, sí, a un retiro? Eso es algo que se tiene que coordinar, pero claramente la preocupación de los congresistas va por el lado de qué pasa con las personas que no están trabajando en este momento y no están generando ingresos. Esta propuesta es muy abierta, es 4 ITs para todos, ¿no? Sin considerar que hay personas de diferentes edades, que hay gente que sí está trabajando en este momento, hay gente que no. Entonces lo que queremos es que se focalice en un grupo vulnerable, en el grupo que necesite en un momento de contexto económico complicado, que no le está pasando bien, ¿no?
Como MEF, nosotros estamos en contra en general de la propuesta, pero lo que estamos haciendo es tratando de buscar una posición intermedia que permita a los congresistas, digamos, atender un problema que es real, que implique ser empático con la situación actual, pero que no vulnere ni genere contingencias fiscales en el largo plazo. Ahora bien, durante el debate, ministro, usted mencionó algo que podría ser muy polémico para una población vulnerable. Dijo, bueno, que usted no puede ver qué pasa con el clima, no puede ver qué pasa con el fenómeno El Niño. No, esto no podría sonar ofensivo precisamente para las personas que han sufrido los estragos del fenómeno del Niño y que precisamente necesitan una acción de rescate del gobierno por la vulnerabilidad económica. No, de ninguna manera. Mi respuesta era claramente a una pregunta de un congresista que decía que la situación económica actual responde a la acción del Ministro de Economía, y al contrario, como Ministerio de Economía hemos utilizado todas las herramientas disponibles para impulsar la reactivación. Desde diciembre lanzamos con Punche 1, lanzamos con Punche 2, estamos trabajando en medidas de corto, de mediano y largo plazo. En ese sentido, le explicaba al congresista que lo que pasa en la economía no solamente depende de la política fiscal, depende también de factores que no controlamos, entre ellos el clima. No tiene nada que ver, al contrario, más bien nos estamos preocupando mucho de cara a evitar que aquellas personas que viven en ciudades vulnerables al fenómeno del Niño se vean afectadas. Por eso es que estamos yendo por un crédito suplementario. Y lo que quería era aclarar, ¿no? O sea, creo que como Ministerio de Economía tenemos que decir las cosas como son, hablar con la verdad, y si a veces hay que confrontar, bueno, tratar de buscar puntos de consenso. No, pero de ninguna manera iba mi comentario en esa línea. Ministro, ¿a cuánto asciende esa pensión mínima que se propone y cuáles son los criterios que se han establecido para el monto que usted nos va a señalar? La pensión mínima es de 600 soles, eso se ha incrementado, ahorita es de 500, la idea es 600 soles y que sea una pensión mínima tanto para el sector público, para el sistema público como para el sistema privado, ¿no? Entonces, eso también está en la propuesta que estamos planteando de reforma del sistema de pensiones. Dado que se quiere proteger a los más vulnerables y si es que si usted está en contra de justamente este retiro, ¿usted cree que la pensión de 600 soles sea suficiente para abarcar este lado de este sector más vulnerable que tenemos nosotros? Sin lugar a dudas nunca es suficiente, pero 600 soles es mucho más de lo que en este momento muchos ciudadanos y ciudadanas tienen. En este momento hay gente de 65, 70, 75 años que continúa trabajando y generando ingresos simplemente porque su pensión es cero. Entonces, lo ideal como Estado, como país, es que la pensión mínima vaya creciendo en el tiempo. Eso va a depender mucho de la capacidad de generar ingresos, de la capacidad de generar ahorros, pero estamos trabajando mucho para que la economía se reactive, el crecimiento se recupere, empezar a darle valor al país, ¿no? El país tiene una enorme posibilidad. La Amazonía, está el puerto de Chancay, se viene el nuevo aeropuerto, la posibilidad de la industria petroquímica, la masificación de gas, son cosas concretas, son cosas que vamos a ver en los siguientes meses. Es algo en lo que estamos trabajando incesantemente. Parte de esto lo hemos pedido en la delegación de facultades y vamos a seguir trabajando incansablemente por la reactivación, por seguir avanzando, por generar protección social. Y creo que de cara a la ciudadanía, de cara a la prensa, que es un poder del Estado, una buena referencia hacia dónde deberíamos ir tiene que ser el reporte que ha hecho la OCDE, que me he permitido citar y que dice claramente los avances que ha tenido el Perú, pero también los retos que vamos a tener que enfrentar. Muchísimas gracias. Ministro. Ha sido declaraciones del ministro de Economía. Estas fueron las declaraciones del ministro de Economía, Alex Contreras, quien reiteró que su despacho se encuentra en contra de la aprobación de una séptima liberación de fondos previsionales desde la AFP. Además, aseveró que el mayor impacto se daría en los afiliados que tienen menores ingresos. Solo los mayores de 40 años con ingresos mensuales superiores a 10.000 serían los menos afectados. Con los 6 anteriores retiros, los afiliados sin fondos en su AFP ascienden a 2.3 millones. No obstante, el ministro Contreras destacó que si el Congreso toma la decisión de aprobar la medida,
esta debería ser acotada a la población en situación de desempleo. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.